nos pusiéramos en el lugar de un haitiano o de un dominicano nacido de padres haitianos. En la República Dominicana hace unos años ocurrió una decisión bien importante que afectó para siempre la vida de haitianos o de dominicanos de padres haitianos que nacieron en la República Dominicana, que se criaron en la República Dominicana, que fueron a las escuelas de la República Dominicana, pero que sus padres eran haitianos. El Tribunal Supremo de la República Dominicana resolvió que por el hecho de que usted nazca en la República Dominicana, usted no es ciudadano dominicano. Y por tanto, resolvió en ese momento que no tenían derecho a la ciudadanía dominicana los haitianos o los de padres haitianos que habían incluso nacido en República Dominicana y que llevaban décadas viviendo en la República Dominicana. Por tanto, se podía expatriar o se podía deportar a los haitianos o de padres haitianos nacidos en República Dominicana. Y eso, para mí, es un crimen de lesa humanidad, igual que en mi opinión es un crimen cuando a los ciudadanos o a los Dreamers en Estados Unidos, los Estados Unidos los deporta, aunque el único país que han conocido, porque aunque no nacieron en los Estados Unidos, llegaron cuando tenían 1, 2 años, meses de nacido, llevan 20 años en esa nación, han ido a la escuela en esa nación, han ido a la universidad en esa nación, y aún así se les deporta por el mero hecho de que tus padres no sean dominicanos, en el caso de República Dominicana, o por el mero hecho de que llegaste par de meses tarde, después de tu nacimiento, a los Estados Unidos. Y a mí me parece que eso de por sí demuestra no solo un grado de racismo, todos los países tienen derecho, ¿verdad?, a sus leyes migratorias, que es lo que dice Luis Fortuño, una expresión. Yo publiqué ayer artículos de prensa y de centros de estudio que alegaban que Luis Fortuño y el bufete de Luis Fortuño habían hecho el trabajo de cabildear a favor de la decisión que realmente sume en la pobreza a los haitianos o a los dominicanos de padres haitianos, porque lo que hace es que los envía o no le da derechos, y eso es una forma moderna de esclavitud. Tú negarle la ciudadanía a una persona le niega derechos, y por tanto le niegas el que esa persona pueda ir a las autoridades, el que esa persona pueda recibir ayudas, el que esa persona pueda actuar como cualquier otro ciudadano, y por consiguiente esas personas trabajan cobrando menos, trabajan más, no reportan cuando hay abusos, por miedo a la extradición, por miedo a que se les devuelva a su país, que está en condiciones paupérrimas, como pasa en el caso de los Estados Unidos con los salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses. Y obviamente igualmente pasa con los haitianos en la República Dominicana. Y si bien es cierto que todos los países tienen derecho a sus leyes migratorias, me parece que igual que lo denuncio para Estados Unidos, cuando deporta a niños que llevan décadas y que el único país que han conocido es los Estados Unidos, con los llamados Dreamers, igualmente lo denuncio cuando lo hace el hermano país de la República Dominicana. Pero el ex gobernador Luis Fortuño negó. Igualmente, me parece que es increíble que el ex gobernador Luis Fortuño haya dicho que es falsa la información y que yo me estoy ponchando, dijo él, cuando la información no la digo yo, la dicen diversas partes de prensa
y estudios que se han publicado, y yo simplemente lo publiqué. Y a mí me parece increíble que Luis Fortuño forme parte del Plan Tennessee y que allá en Estados Unidos esté reclamando la alegada igualdad de los puertorriqueños y puertorriqueñas y que esté exigiendo que Estados Unidos nos trate como iguales, mientras cabildea él o su bufete a favor del discrimen de los haitianos y que los haitianos no son iguales aunque hayan nacido en la República Dominicana y meramente sus padres son haitianos aunque ellos hayan nacido en la capital Santo Domingo, en San Pedro de Macorís. ¿Cómo es que yo puedo justificar que hay que trabajar por la igualdad de los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero no creo en la igualdad de los dominicanos nacidos de padres haitianos? Eso es lo que Luis Fortuño justificó en el periódico Listín Diario, luego que yo publiqué, luego de que él desmintiera lo que yo dije. De nuevo, Luis Fortuño, te he pedido una entrevista varias veces, la has negado, luego dijiste que no era cierta la información del cabildeo que habías hecho sobre el tema de salud de Puerto Rico, en contra de los intereses de Puerto Rico. La publiqué en aquellos momentos. Vuelves a decir ahora que yo miento o que digo falsedad con noticias que no publico yo, con noticias que publican otros medios. Yo simplemente las republico en mis medios. Y ahora sale a relucir que fuiste precisamente citado por el diario o por el periódico Listín Diario de la República Dominicana, donde justificas el trato de desiguales a los dominicanos nacidos de padres haitianos. Pero pides igualdad para todos. En fin, ahí está el artículo. Vayan a mi Facebook, Jay Fonseca PR, a mi Twitter, Jay Fonseca PR, a mi Instagram, Jay Fonseca, y a mi Snapchat, Jay Fonseca PR, para que usted lo lea y por usted mismo llega a sus conclusiones de quién habló falsedad. Toco todo esto porque, de nuevo, esta es la persona que alegadamente va a luchar por la igualdad de los puertorriqueños, cuando lo que está haciendo es trabajar por la igualdad de su bolsillo con el de los otros cabilderos que están allí buscando dinero. Y está un poco brutal recibir dinero para ayudar a discriminar contra los haitianos. Está un poco brutal. Mi humilde es que está un poco brutal uno recibir billetes sobre billetes para que los haitianos sigan subidos en la peor de esta pobreza. Pero ese es muy fuerte. Allá él con su conciencia. La próxima vez que me digas embustero, espero que puedas sustentar lo que estás diciendo. Y que esté citado en un periódico de la República Dominicana diciendo precisamente que alegas que es una mentira. Dicho eso, vamos a hacer la pausa y regreso. Cuando regrese vamos a hablar de la demanda que está representando uno de los bufetes de abogados más grandes y más importantes y poderosos de Estados Unidos y obviamente por eso del mundo, Jones Day, que está llamando, que Jones Day, que fue el bufete que representó a Detroit, pues ellos estaban a favor de Detroit, pero en el caso de Puerto Rico están representando a acreedor, están representando a los bonistas. Y Jones Day está pidiéndole a los Estados Unidos que pague en compensación por los dineros que no pague Puerto Rico de la deuda. Y ese artículo de Wall Street Journal está sumamente interesante. Creo que es una noticia más importante, es de las más importantes de los pasados años, porque estamos hablando de que se le está planteando al Tribunal Federal la responsabilidad de los Estados Unidos para con la deuda de Puerto Rico, y en específico para con las acciones de la Junta de Control Fiscal Federal. Y cuando regrese con eso, pues vamos a discutir qué es lo que ellos específicamente y cuáles son los planteamientos que está haciendo Jones. Además
de eso, vamos a hablar de que los estudiantes volvieron a no pasar las pruebas metas. Y vamos a hablar también de la politización de la Universidad de Puerto Rico. Yo soy Jay Fonseca, esto es WKQ580. La alegación de este bufete de abogados es que, por si acaso, de nuevo, es un bufete súper prestigioso, el Jones Day, el bufete que representó a la ciudad de Detroit, y de hecho que creo que Puerto Rico hizo el intento de que Jones Day representara a Puerto Rico en los tribunales por el éxito que tuvo en Detroit, pero no sé por qué no ocurrió el que Jones Day entrara a representar a Puerto Rico. Sé que presumo que sus clientes, entre ellos había bonistas y demás, y pues obviamente, pero las partes, o sea, si usted ve el caso de Detroit y usted lee el libro de Detroit Resurrected y lee sobre lo que pasó allá, es bastante parecido a las partes, o sea, las mismas acreditadoras, los mismos bonistas, el mismo mercado, las mismas aseguradoras, igual corporación pública. El tema de Cofina era idéntico, pero lo único, en vez de llamarse Cofina y si era legal o no la deuda de Cofina, la deuda extraconstitucional o la deuda que fue por encima de la Constitución, y todo eso, todo lo mismo aparece en el caso de Detroit. Lo único que ya se llamaban Service Corporations, pero es lo mismo. Entonces, todo eso, a mí me hubiera parecido lógico que Puerto Rico tratara de contratar a Jones Day. Aparenta ser que ya ellos estaban con un grupo de bonistas y pues por eso no representaban a Puerto Rico. Pues la cosa es que Jones Day, Puerto Rico tenía Kirkland & Ellis, que era un bufete bien reconocido, que había básicamente ganado casi todos los casos, que había representado a Puerto Rico, pero ya usted sabe que a nosotros nos encanta sacar a la gente y poner otra gente. Pues dicho eso, ahora resulta, y hoy sale en el periódico de Wall Street Journal, un artículo que honestamente le rompe la manigueta. Yo lo vi y decía, anda pa'l cara, esto está brutal. El Wall Street Journal tiene este artículo que dice que hay una petición por parte de este grupo de bonistas de Jones Day, donde dicen que estos hedge funds holding of Puerto Rico bonds sued the U.S. government the first time creditors have tried to put federal taxpayers on the hook for losses suffered in the island's debt crisis. Traduzco eso al español. Los grupos de fondos están alegando, fondos de las hedge funds, que llaman aquí fondos buitres, no necesariamente todos son buitres, pero dice que un grupo de fondos buitres han demandado al gobierno de los Estados Unidos, más bien a la Junta de Control Fiscal, alegando que las decisiones que tome la Junta son a nombre de una agencia federal y que a todas luces la Junta de Control Fiscal es una agencia federal. Como ustedes saben, eso está retado por parte de Promesa, porque Promesa específicamente dice que la Junta de Control Fiscal no es una agencia federal. Y precisamente la razón por la cual Promesa claramente dice que ellos no son una agencia federal es para evitar este argumento en los tribunales. O sea, la razón por la cual hoy día Promesa expresamente dice que la Junta de Control Fiscal no es una agencia federal, sino que es una agencia del gobierno de Puerto Rico supervisada por el Congreso, que es muy distinto. Y miren ese juego de palabras. En gran medida ocurre para precisamente que no se pudiera hacer el argumento de que Estados Unidos iba a tener un tipo de rescate fiscal cuando ocurriera el que se argumentara el impago de deuda de Puerto Rico, que debo decir que los Estados Unidos no pudieran alegar que era un bailout, un rescate financiero para Puerto Rico. Tengo conmigo hoy a dos de mis amigos que han estado ya anteriormente con nosotros y les he pedido que regresen a estar aquí con nosotros. Tengo a Edgardo Vicentí y también tengo a Nick Pastrana. Saludos, gracias por estar con nosotros ambos. Saludos, Jay, gracias por la invitación. Ok, muchachos, primero que todo quiero preguntarle, sobre este tema de que Estados Unidos está tratando de evitar que se le asocie a Puerto Rico, que Puerto Rico no es, que la Junta de Control Fiscal no es una agencia federal. Tiene un argumento válido. Tiene un argumento sumamente válido. Los bonistas tienen un argumento válido en cuanto a decir, la Junta es una agencia federal. Claro, y este asunto se ha discutido varias veces en la aula de la Universidad de Puerto Rico, por lo menos yo estudio en la Universidad de Puerto Rico, y se ha discutido en un aspecto más amplio, y es si Puerto Rico, como
territorio de Estados Unidos y sin soberanía, según decía el caso de Sánchez Valle, sí Puerto Rico tiene que responder necesariamente por su deuda. Yo sé que es un asunto moral, a mucha gente le choca, mucha gente dice, no, pues seguro que tiene que responder porque Puerto Rico fue precisamente quien firmó esta deuda y quien... La pregunta aquí es si Estados Unidos tiene que pagar, claro, por la deuda de Puerto Rico. Claro, pero entonces, pues aquí está el hecho. Lo primero que hicieron inteligentemente fue decir, no, esto es más una agencia, la Junta de Control Fiscal es una agencia del gobierno de Puerto Rico y responde al gobierno de Puerto Rico. Y la pregunta que uno tiene que hacer, si tú le pones el nombre de algo a algo, ¿se convierte eso en eso que tú le pusiste el nombre? No, el nombre no hace la cosa. En estricto derecho no, si quien quita y pone los miembros de la Junta, si quien pone las reglas es el Congreso y es el gobierno federal, pues es su paz una institución federal. Y yéndonos un poco más al argumento de las personas que lo decían en Puerto Rico, a mí lo que me da gracia es que en Puerto Rico se ha discutido este tema a la saciedad, por lo menos en el área académica, y siempre es el hazme reír de todos los argumentos. No es hasta que viene Johnson a decir, mira, este es mi argumento. Que cuando tú has ido a la Universidad de Puerto Rico se ha discutido este tema, se dice como que Estados Unidos no va a pagar. Claro, no, porque todo el mundo sabe, o sea, y obviamente Estados Unidos se sale con la suya, pero si uno ve en estricto derecho y uno se pone a analizar el estatus de Puerto Rico actual según la jurisprudencia, me dice, pues Puerto Rico no es soberano, es como un hijo, ¿verdad?, del gobierno federal, no puede tomar decisiones por sí solo, así que tenemos que ponerle una junta en este caso. Por tanto, si Puerto Rico no puede tomar decisiones y si no puede no tiene soberanía sobre sus actos, porque entonces tiene que responder por deuda. Porque, o sea, tú le puedes dar deuda a un menor de edad, o sea, una pregunta válida, o sea, tú le puedes dar deuda a un menor de edad, no, pero lo dejaste coger deuda, perfecto. ¿Quién paga esa deuda? Yo he visto un argumento hecho de que si Puerto Rico, el poder para imponer contribuciones, recaudarlas y emitir $70,000 en deudas, no viene de la Constitución de Puerto Rico, porque promete técnicamente saca eso, pues entonces your bypass está sacando Puerto Rico del medio. El gobierno federal sí podría tener cierto, si el poder para emitir esta deuda y para recaudar los impuestos necesarios para pagarla viene del Congreso, no de esta Constitución, pues el Congreso tiene cierto la de ahí, es lo que tú hiciste un poco. Bueno, el argumento de Aníbal Acevedo, ¿ya? Claro, y era el argumento de Aníbal. Sí, aquí siempre se entendió que la suponía que nosotros tenemos plena autonomía fiscal y que nosotros podemos decidir poner impuestos, quitar impuestos. Ahora no somos nosotros quienes estamos poniendo impuestos, o sea, estamos poniendo impuestos, pero por recomendación en gran parte de la Junta. Así que la responsabilidad ya no está en este lado. Pero veamos. Igual la responsabilidad de pagar, diría mucho. Yo soy de los que pienso que moralmente... pero veamos el argumento desde la perspectiva de estrictamente no de lo que está haciendo Jones Day. Jones Day está diciendo, mira, la Junta de Control Fiscal es para todos los efectos, un ente federal. Y para todos los efectos, su forma de actuar es como un ente federal. Pasa por encima de Puerto Rico, decide en contra de acuerdos que firmó Puerto Rico, por tanto no está adscrita a Puerto Rico. La legislatura de Puerto Rico no puede obligarla a sentarse. O sea, mira los argumentos que tú estás haciendo. O sea, recuerden que aquí se trató de sentar a la Junta de Control Fiscal en un momento, ¿verdad?, para que tuviera que dar respuesta a la legislatura de Puerto Rico, y se le sentó con la intención de intentar lograr que la legislatura de Puerto Rico fiscalizara algunos actos de ellos. Y eso fue es uno de los argumentos aquí. O sea, la Junta de Control Fiscal no puede ser interpelada por el presidente del Senado, como ya pasó. Y eso lo sabemos todos. En efecto, así es. O sea, quien plantee lo contrario, francamente, no sabe de lo que está hablando. Y si fuera una agencia de Puerto Rico, sí lo podía hacer. Claro, no hay ninguna agencia de Puerto Rico que esté por encima del escrutinio de la legislatura. Así es. Así que el Senado invita a la Junta a sentarse allí a explicar el asunto del presupuesto. Y el corte específicamente que se le está dando a ciertas partidas, específicamente para ellos, los donativos legislativos y el presupuesto de la legislatura. Y entonces, en ese revolú, es que la Junta dice, yo no estoy bajo tu supervisión. Por otro lado, viene la Junta y le hace un argumento súper sólido, de que ellos están por encima, y si tú lees básicamente Promesa, todo lo que dice Promesa es que ellos están por encima del gobierno de Puerto Rico, de que son últimos y de que básicamente quien único puede hacer algo sobre ellos una vez constituido es
el Congreso si elimina la ley, o el presidente si por causa puede remover a sus miembros. Así que aquí el argumento es, ¿qué es la Junta de Control Fiscal? ¿Es una entidad federal? ¿Es una entidad del gobierno federal y por tanto tiene que compensar cuando cause algún tipo de daño a los bonistas? ¿O es una institución estatal del gobierno de Puerto Rico? ¿O hay un in-between? Pues tú sabes que Estados Unidos en los asuntos de Puerto Rico es experto en crear in-betweens, y en este caso yo pienso lo mismo, no hay una respuesta, y esa respuesta y ese argumento es sumamente válido, pero no va a haber una respuesta afirmativa de que la Junta está por encima o por debajo o nada. Van a esperar que pase la tormenta y luego de eso lo estudiarán. Pero hay una demanda, así que ahora vamos a ver una jueza teniendo que entrar en ese argumento. Claro, y la jueza va a tratar de conciliar las dos cosas. Pues es lo que han hecho todos los jueces hasta ahora, incluyendo el Tribunal Supremo. Pudiera decidir que es una cuestión política también, o sea que eso. Y no voy a entrar en esos méritos, porque es una cuestión política que los poderes políticos tienen que resolver. Y aquí yo como jueza desestimo por cuestión política y resuelto el problema. O sea, los jueces, para aquellos que no son abogados, que es la inmensa mayoría de la gente, excepto casi el 99% de los puertorriqueños y analistas, hay una doctrina que se llama cuestión política. Los tribunales se han autorregulado, los tribunales han resuelto que hay 4 instancias en las que ellos no van a entrar. Y una de esas, cuando digo los temas jurisdiccionales, los temas de competitividad, los temas de madurez, etcétera. Pero hay una que es la cuestión política. La cuestión política, de hecho, mi pregunta de revalida fue sobre eso. Y la cuestión política es cuando hay un tema que le corresponde al Congreso, a las ramas legislativas, a la rama ejecutiva, no le corresponde a los tribunales resolver. Por ejemplo, el Estatuto de Puerto Rico, el caso famoso que llegó del licenciado Igartúa, llega hasta el Tribunal Federal, llega en banc al pleno de los jueces del Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston, y en ese First Circuit resuelve el tribunal básicamente que, mira, pues sí, hay una violación de derechos quizás y toda la cosa, pero es una cuestión política. O sea, el tribunal no va a resolver el asunto del Estatuto de Puerto Rico, y eso lo hacen los tribunales cuando hay un debate político y que el tema político es el que está realmente detrás de la controversia. Y eso es un ejemplo. O sea, resolver el Estatuto de Puerto Rico a través de la judicatura es bien cuesta arriba, porque los tribunales pueden decidir, a lo mejor tienen razón o a lo mejor no, pero yo no me voy a meter, y resuelven cuestión política. Me huele que por ahí va la cosa, que el Tribunal Federal en Puerto Rico sobre este tema de la quiebra va a terminar resolviendo que es una cuestión política. Carlos. Si no resulta así, mi duda, como un no abogado, de ese poquito por ciento que no es abogado en Puerto Rico, el Congreso dice en promesa o la ley de promesa dice que no es un ente federal. Un juez puede simplemente decirle esa parte de que tú estás poniendo ahí, que tú digas que no eres algo, no digas que no lo eres. El juez, eso es una gran pregunta de un no abogado, pero la respuesta es: los jueces son jueces. Y los jueces deciden lo que les da la gana. O sea, en la respuesta en derecho es: la jueza puede resolver así. La jueza puede resolver, espérate, si actúa como gato, tiene 4 patas, tiene pelo, se baña a sí mismo. El que el día es un gato, el que tú digas que no es gato, oye, tú estás actuando como gato y caza ratón y toda la cosa. Pero la jueza puede resolver también lo contrario. O sea, Nico ahorita habló de lo que es, ¿verdad?, la controversia aquí de fondo, que es el nombre hace la cosa. Si tú le dices no, tal cosa. Si yo escribo una demanda en el tribunal y en la demanda escribo moción, pero realmente estoy escribiendo una demanda y no una moción, el tribunal va a decir: este título está mal, tacha, y le escribe demanda, porque el tribunal el nombre no hace la cosa. O sea, el nombre no decide. O sea, si tú, esto no es un noviazgo. Tú sabes que cuando tú te casas, entre el noviazgo y el matrimonio, pues es el nombre, ¿verdad? Digo, antes por eso. Vamos a poner el caso de las capitulaciones matrimoniales. Tú llenaste unas capitulaciones matrimoniales antes de casarte. Por si acaso, gente, usted que hace capitulaciones antes de casarse, no puede hacerlas después. Pues tú te casas y haces, pero antes de hacer, ¿verdad?, hacer las capitulaciones. Pero después, cuando te casas, coges la casa y la compras en conjunto, coges los carros, los gastos lo hacen todos juntos, todas las compras de bienes y materiales, etcétera, las hacen juntas. Pues volaste en volanda, esas capitulaciones se dan por no puestas, se dan como que, bueno. Cuando vas al tribunal, ellos dicen: sí, pero que ustedes no se comportaron como ustedes conformaron
de facto una sociedad de bienes ganancia. O sea que, y eso es, ¿verdad? En estricto derecho es como tú te comportas. La respuesta a tu pregunta, Edgardo, es como tú te comportas es clave, porque como tu comportamiento en gran medida va a decidir cómo es que el tribunal puede ver la cosa. Pero que los demandantes tienen un punto en que la Junta se está comportando como una entidad federal, como una agencia federal. Lo único que podría afectarlos es que la jueza decida no meterse en el caso por decir que es un asunto político. Correcto. Hasta cierto punto, yo no sé cómo tú lo ves, Jay, pero este planteamiento que hace John State es una forma sutil de llevar al otro planteamiento, que es el de Aníbal Acevedo académico, porque fíjate que ellos lo disfrazan con la Junta, obviamente porque ese es el vínculo más parecido, pero si te das cuenta, o sea, es imposible tú adjudicarle responsabilidad a la Junta sin entrar en el asunto de la soberanía. ¿Sabes? Hay que entender el planteamiento como está. O sea, tenemos a la Junta y decimos, sí, pues la Junta responde, pero si la Junta responde y es a la misma vez el representante del gobierno federal y decidimos eso, responde el gobierno federal. No es que va a responder la Junta, porque la Junta claro, no todo tiene dinero. Por ahí es que va el asunto. Yo creo que es serio, y fíjate, lo hemos despachado muchas veces ese argumento, pero es serio. A mí me ha parecido del asunto. El caso de Tuaúa, que es el caso básicamente que por donde que utiliza Aníbal Acevedo Vilá, básicamente dice que Estados Unidos es responsable de lo que hacen los territorios. Y el caso obviamente de Puerto Rico, que es el caso de Sánchez Valle, dice Puerto Rico no tiene jurisdicción propia, por tanto aquí es una jurisdicción bajo el Congreso. El Congreso hay una doctrina legal que se llama estopelo, o sea, una vez tú resuelves algo, los otros tribunales tienen que respetar que básicamente es cosa juzgada. El punto aquí es, yo creo que el tribunal no va a entrar en estos méritos, pero es un argumento súper interesante. O sea, yo creo que el tribunal va a abstenerse. Digo, esto no es una jueza miedosa. Pero ciertamente el tribunal, se le acaba de hacer el planteamiento al tribunal de Puerto Rico, si no paga, y la Junta, por decisión de la Junta, porque recuerda que aquí, aunque Puerto Rico decida, Puerto Rico puede decidir no pagar la deuda hoy. Esto es importante que se entienda. Puerto Rico puede decidir hoy 0 de mis chavos para la deuda, 0, boquete roto, no, nada para la deuda. Y ese mismo día la Junta de Control Fiscal dice todo para la deuda. Y la Junta es la que manda. O sea, la pregunta es, ¿la Junta es ¿con qué? ¿Un territorio de los Estados Unidos? O sea, ¿qué es la Junta? No es una agencia federal, no es una agencia estatal, es un limbo jurídico. Puede resolver, no, tú estás actuando como una agencia federal que está aquí, básicamente el Congreso creó una agencia de administración de los territorios. Eso es como si fuera el departamento. Que a lo mejor no le está hablando al oído, pero tuvo el poder de nombrarlo y constituirlo y bueno, en cualquier momento si desea. Bueno, y la verdad es que aquí hay un argumento bien sólido adicional a ese, y el argumento de aquí en un momento Puerto Rico estuvo bajo el Departamento del Interior de los Estados Unidos. Y por tanto, todas las actuaciones que tuviera Puerto Rico era una actuación basada en la jurisdicción del Departamento del Interior. O sea, había una agencia federal en un momento, que primero fue el Departamento de la Guerra, que después fue la Marina, que después fue el Departamento del Interior, que es lo de ahora, ¿verdad? Como estamos. En un momento fue el Departamento de India, cosas así, de los indígenas. Pues Puerto Rico estuvo en unos momentos de su historia bajo la jurisdicción de una agencia federal que decía, yo, agencia federal, mando. Y ahora se creó una junta de control fiscal que aunque Puerto Rico decida hacer una cosa, ellos pueden decir que Puerto Rico tiene que hacer otra cosa. Por tanto, son, aunque por eso digo que no es una agencia federal, no es una agencia de administración de los territorios que está bajo la organización del Congreso, y por tanto es una agencia federal, y por tanto sus decisiones le permiten porque por si acaso hay una cláusula de promesa que dice claramente que ellos no son liable ellos, pero puede ser demandada. O sea, ellos no son responsables personalmente, pero la Junta puede ser demandada, y aquí se está alegando que tiene que compensar económicamente. Para mí el planteamiento, ¿verdad?, sobre ese asunto finalmente va a ser despachado por la jueza y no va a pasar nada. Pero no deja de ser súper interesante. Es súper interesante. También lo que pasa es que los puertorriqueños estamos tan acostumbrados al Estado Libre Asociado como era, como todo el mundo lo entendió que era, y pensamos que de momento era un gobierno soberano y
¿verdad? Pues se asimilaba tanto a un gobierno soberano como un Estado o un gobierno soberano como una nación soberana aparte. Y no nos dimos cuenta que el proceso fue paulatino y que poco a poco fue que Puerto Rico fue adquiriendo cada uno de esos elementos, y luego con la aprobación de la Constitución pues ya todos esos elementos se juntaron. Pero si tú ves el proceso de cómo se crea lo que hoy llamamos gobierno, fue así: concesiones del Congreso, pero sin nunca soltar completamente el poder, el ultimate power. Yo pensaría, si el ultimate source of power todavía es el Congreso, ayer me criticaron por los anglicismos. Perdón, si la fuente última de poder, de autoridad, al sol de hoy, en el caso de Sánchez es el Congreso, pues la fuente última de responsabilidad tiene el Congreso y el gobierno federal. Por eso yo te voy a preguntar, porque, por ejemplo, en las corporaciones, yo puedo tener no sé si con el gobierno de Puerto Rico, yo tengo una agencia, y si esa agencia se mete en problemas financieros, el gobierno central nombra al director de esa agencia, probablemente nombra a la junta de esa agencia, pero el gobierno central no necesariamente el DAE por las deudas de esa agencia. Que aunque si es una agencia así, si es una corporación pública, no, pues te creaste un ente aparte. Y entonces que podríamos argumentar que Puerto Rico como quiere un ente aparte, aunque el Congreso siempre tiene el control del poder sobre Puerto Rico, le creó una constitución que eso ciertamente es una posibilidad. La pregunta es en dónde queda, o sea, ¿es Puerto Rico responsable de lo que hacen las corporaciones públicas? La respuesta es probablemente no, o sea, pues el Fondo General. Pero es Puerto Rico responsable, y aquí es donde ¿verdad? Activa la pregunta clave. ¿Es Estados Unidos responsable por las cosas que haya hecho Puerto Rico como territorio, como su hijo, que no tiene jurisdicción propia, que las leyes que le cobijan son las de Estados Unidos, que creó el mercado fuera de Estados Unidos, que le dio acceso al mercado fuera de Estados Unidos, que le permitió emitir bonos con triple exención fue una ley federal? Pues, o sea, esa es la pregunta. Y no, la respuesta es: yo creo que el tribunal va a resolver que es una cuestión política. Yo no voy a meterme ahí, eso es un tostón, porque se resuelve todo, yo no voy a meter a resolver el problema de Puerto Rico. Obviamente, después de los casos Sánchez Valle y del caso de la quiebra criolla, pues ya hay unos parámetros de autoridad del gobierno central, del gobierno federal, perdón, o sea, promesas claramente, la solución. O sea, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de la quiebra criolla, en el caso de Franklin, resuelve claramente diciendo que lo que se iba a hacer en promesa era válido, y que el Congreso puede tomar básicamente las decisiones que entienda sobre el territorio de Puerto Rico. Así que, o sea, ese Frankenstein llamado Junta de Control Fiscal Federal, que no es una agencia estatal, no es una agencia federal, es un in-between. Yo siento que el Tribunal Supremo de Estados Unidos a cierto punto le dio carta en blanco cuando cita un asterisco diciendo: mira, by the way, están aprobando ahora una ley para bregar con el tema de la quiebra de Puerto Rico, qué sé yo. O sea, le dio carta blanca el Tribunal Supremo de Estados Unidos al Congreso para hacer lo que quisiera con Puerto Rico. La respuesta es: yo creo que sí, no lo sé. Pero si tú eres la jueza, ¿por qué tienes que llegar ahí? Sí, puedes evitar. Ok, vamos a hablar de las pruebas meta y lo que entiendo que debería ser un tema bien importante, que por alguna razón no es un tema tan importante en Puerto Rico, y es los resultados recientes de las pruebas meta. Como ustedes saben, hay unos resultados que son de nuevo cuestionables. La revista The Economist tiene esta semana de nuevo 2 artículos que van sobre el tema de la tecnología y la educación, y cómo de nuevo nuestros estudiantes están, en el caso de Puerto Rico, de nuevo estamos bien atrás. Y yo no quisiera decir estas cosas, pero tengo que decirlas. El artículo de esta semana de Metro, que es donde estaba la noticia esta de Meta, debe ser una noticia de reflexión en Puerto Rico. Y yo no sé si nosotros hemos entendido, pero el Instituto de Estadística anunció que a través de la publicación de los datos de las pruebas Meta de nuevo, y esas pruebas, ahora que tienen un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Educación y el Instituto, buscan incorporar más variables al directorio comprensivo en una diversidad de temas durante el próximo año, tales como la relación de estudiantes, bla, bla. De nuevo, una de las cosas que se sabe es que para determinar cuáles fueron las escuelas que mejores puntuaciones o más altas obtuvieron, vamos a tener, por ejemplo, que fue una escuela en Utuado,
otra escuela en Calle, otra en Comerí, obviamente Croen, la que tiene en Santa Isabel. Y entonces también encontramos que se puede conseguir cuántos son los estudiantes de esas escuelas y demás, y cuáles fueron los que cursaron los datos, ¿verdad? Las pruebas y demás. A mí sí me parece importante o relevante más bien el que nosotros, no sé, o sea, no sé cómo ustedes ven este asunto y no sé si les dije que estaba de nuevo con Pastrana y con Carlos Vicentino. Pero ¿por qué razón el debate en Puerto Rico es si la prueba es buena o mala? ¿Por qué razón el debate en Puerto Rico es si la prueba estandarizada es buena o mala? Cuando en el mundo entero se usan esas pruebas, esas son las que se utilizan, ¿verdad?, a nivel global. Pruebas muy parecidas a estas son las pruebas que simplemente son las que se usan para comprobar la educación entre estudiantes de un país y otro. ¿Ustedes no lo ven así? O sea, ¿por qué razón aquí peleamos con la prueba? No sé cómo ustedes lo ven. Peleamos con la prueba porque nos dice algo que no queremos escuchar. Simplemente nos dice que nuestra educación no está al nivel que debería estar, nuestros niños no están aprendiendo lo que deberían aprender en el salón de clases. Nosotros no queremos escuchar. Nosotros preferimos ver la A o la B o la C que tienen que hacer en clases y decir, no, en ese paso hay que grado. Pero con un examen que mide de manera estandarizada el desempeño del niño, el conocimiento del niño en esta materia específica. No es si el niño es creativo, no es si el niño tiene potencial en el futuro, es si el niño puede sumar 2 más 2 y multiplicar 4 por 4. Y cuando no lo pasa, dicen, no, pero él tiene que haber matemáticas. Y la segunda pregunta es por qué no se hace nada. O sea, porque sí, está bien, vemos el problema. Yo veo que hay dos problemas fundamentales con el cambio. El primero no es la prueba en sí, es que se da una vez al año. Quiere decir que ya el muchacho está en su último año, está graduado. Y si ya falló en el grado en que falló, ya pasó, fue una vez al año, tú abriste el periódico, mira cuando viene a salir la noticia, todo el mundo está de vacaciones, y pasa como una noticia de una semana. Y no se habla constantemente de eso. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros no tenemos ningún feedback de la escuela, nosotros no tenemos ninguna publicación o ningún examen que se dé periódicamente para saber cómo van y que no sea tan tarde como el final de año para enterar. Esa es una cosa. Y dos, pues, como si tú empezaras una dieta y a los 12 meses te dicen si estás pesando lo mismo, si estás pesando más, estás pesando nada. No hay forma que el televisor sea efectiva. Estas pruebas para ser realmente útiles, este snapshot es bueno, ver esto que estamos mal nos ayuda a saber que no estamos funcionando, pero para que realmente sean útiles estas pruebas tienen que ser trimestrales, mensuales, cada vez que se dan las notas, porque en vez de darle el día libre al nene, no le presentamos un examen como este, que no tiene que ser un salón de clases con un montón de lápices, con un trabajo local, puede ser en una tablet, en algo ya hecho sistemáticamente, que el papá pueda entrar a los 10 minutos de que el niño coja la clase, de coja el examen y comparar las notas de ese mes con el desempeño en el niño mejoró en matemáticas, la vez que tiene en español realmente es una vez. Que se mide realmente. En una corporación tú medirías el desempeño de la corporación una vez al año y 3 meses tarde después de que acabaste el año fiscal. Tú lo mides trimestre a trimestre. Y no solamente medirlo, es tomar acciones y ya saber qué acciones se toman luego de, porque de nuevo, no hay implicaciones. Llegan las pruebas metas, sabemos que no hay una consecuencia. No hay una consecuencia, o sea, ¿qué pasa después? ¿Qué pasó con los maestros? ¿Qué pasó con la escuela? Porque siempre dicen como que no podemos notar el desempeño de los maestros a las pruebas metas, pero los maestros hacen mucho más que esto, y estoy de acuerdo. Los maestros en Puerto Rico y más en escuelas públicas también son consejeros, también están viendo a los niños con un montón de cosas. No podemos simplemente medir el que el niño se colgó por lo cual es un mal maestro, ¿no? Porque, pero tú, si le das trimestralmente, tú sí puedes ver el impacto que ese maestro tuvo sobre ese estudiante. Porque el maestro puede coger un niño en el primer semestre que sacó 50% en la parte de matemática. Si para el cuarto semestre está sacando 75, 76, el maestro añadió un valor increíble a ese niño durante ese año. Por el contrario, si tú coges un maestro que cogió un niño 75% que estaba average, que estaba promedio, y cuando acaba el año este 70, 69, ese maestro no ayuda mucho a ese niño. Quizás ese niño es un caso aislado, pero cuando tú ves un patrón entre 30, 40, 60 niños, tú puedes empezar a determinar si ese maestro necesita ayuda de coger clases adicionales, de instrucciones. No es castigar a un maestro por el niño que está saliendo mal o premiarlo por el niño que está saliendo bien, porque entonces empiezas con el teaching to the test, enseñar para el examen.
que muchas personas dicen, pero hay que medirlo y tiene que ser constante y poder medir los cambios, no solamente la puntuación exacta en este momento. Y hay que medirlo no necesariamente para tomar acciones adversas en contra de los maestros o de las escuelas, pero precisamente vamos a verlo en el lado positivo, ir a la escuela que salió bien, ir a estos sitios donde sí está funcionando y estudiar por qué está pasando. O sea, yo sé que solamente dar una prueba y ver los datos así en el Instituto de Estadística y todo, eso se presta realmente para tirar correlaciones. O sea, eso es lo que yo he visto que se hace en este país. Una vez tú ves eso, tú dices, pues vamos a ver cuántos estudiantes por salón hay en esas escuelas, cuánto hay o sea, y ven métricas que realmente son tan esotéricas y es tan fácil como tú ir y entrevistar a los maestros y ver qué está pasando en esa escuela. Pueden ser cosas diferentes, pueden ser cosas aisladas, quizás en esa escuela hay más disciplina, quizás en esa escuela no se corta clase, o sea, y quizás en esa escuela hay mejor seguridad y los estudiantes no están al garete, quizás la incidencia de crimen es menor. Quizás la biblioteca de esa escuela no la cierran. Quizás la biblioteca no la cierran. A nosotros nos pasó que nosotros, Jay, estuvimos involucrados en un proyecto sin fines de lucro que a nosotros nos chocó mucho y hasta el sol de hoy, nosotros a cada rato hablamos de esto, y es que los niños de este país quieren aprender, ellos saben ya que si ellos que el sistema no va a hacer nada por ellos, y si ellos no se ponen al día con sus materias, las repercusiones las van a pagar ellos. Uno piensa que los niños y los adolescentes no se dan cuenta y que somos nosotros como padres, un estado como padre, diciéndole, no, tú tienes que estudiar, no, tú tienes que hacer eso. Los estudiantes sí tienen ganas, lo que pasa es que de la manera en que está funcionando nuestro sistema, nosotros no estamos atendiendo directamente esa curiosidad del niño. Y te voy a poner un ejemplo. En una escuela de un pueblo que no voy a mencionar, está pasando lo siguiente. Está fallando la escuela y los estudiantes, una vez toque el timbre, están forzados a irse a la casa. Muchos de esos estudiantes quieren seguir estudiando y quieren hacer sus tareas en un lugar donde haya wifi. Eso es algo que tú pensarías, lo daríamos por hecho, ¿no? La mayoría de estas casas o el internet es lento o no hay internet o no hay computadora porque no hay los medios para comprar una computadora. Y nos encontramos que justo al frente de la escuela hay una biblioteca. Y la biblioteca, grande, parece, tú llegas y tú piensas, esto es una universidad. Esta es la biblioteca mejor que la Lázaro. ¿Y una biblioteca de dónde? ¿De un municipio? De un municipio. Okay. Y está a pasos de la escuela. La cosa es que cruzan la calle. Cierra a las 3:30 de la tarde. Disculpa, después de las 3:30 de la tarde no permite que niños entren menores de edad sin un adulto. ¿Por qué? Nadie sabe. Nadie sabe. Porque el muchacho hace ruido, obviamente son muchachos de... Es un pueblo grande, Jay. Es un pueblo grande con presupuesto. Y que tiene presupuesto para muchas otras cosas. Pero más que a mí me chocó, nosotros llegamos un viernes a reunirnos con los muchachos, un grupo como de 10 estudiantes, y les decimos, vamos a reunirnos en la biblioteca. Y llegamos el viernes y la biblioteca cierra a las 3 los viernes. Porque ellos asumen que nadie utiliza la biblioteca los viernes, porque todo el mundo se va a jangar los viernes. Y simplemente la biblioteca cierra a las 3 de la tarde los viernes. O sea, tenemos los recursos, tenemos los estudiantes con curiosidad. Simplemente no estamos viendo los pequeños detalles. O sea, no estamos viendo en cada caso, en cada lugar, en cada escuela, qué es lo que está pasando. Y de nuevo, yo no te digo que abrir la biblioteca por sí solo va a arreglar el sistema de la escuela, pero no podemos fallar en lo básico, ¿entiendes? Y yo creo que hasta cierto punto es irresponsabilidad del sistema educativo que no ha estado velando porque esos espacios estén abiertos. Yo estudié en una escuela que era un colegio, pero no era un colegio caro. Sin embargo, sí creaba esos espacios para que los estudiantes pudieran estudiar luego de clases, para que los estudiantes pudieran desempeñarse en materias extracurriculares. Y eso es lo que inserta a un estudiante en la escuela. O sea, si tú cierras la puerta de la escuela a las 3 de la tarde, o sea, vas a tener un estudiante que está desinteresado y que no se siente parte de la escuela. Y hasta cierto punto, ¿cómo rayos nosotros, si un estudiante no se siente parte de una escuela, vamos a decirle que coja un examen estandarizado que la misma escuela está dando? Él no se siente parte del proceso, va a llenar a lo loco las pruebas también, o sea, y gran parte ese es el problema. Y parte volviendo a las pruebas metas, nosotros estamos en el mismo colegio, y esto es un colegio privado, no es el colegio más caro de Puerto Rico, no es ni cerca, pero yo vi con mis propios ojos como había estudiantes que sacaban A y B
Y cuando llegaba el momento de de coger el College Board para entrar a la universidad, se encontraban con que su College Board no estaba ni cerca de lo que se supone estudiar según sus notas. Y que no podían entrar a las materias que querían entrar para estudiar. Porque eran estudiantes que sí eran responsables de entregar las asignaciones, ayudaban a los profesores por lo cual cogían puntos de bono, iban a todas las actividades por lo cual cogían puntos de bono, y con eso llegaban una vez sólida. Y sus papás estaban contentos. Pero su desempeño en clase estaban sacando C y D en exámenes todo el tiempo. Y ese es el problema con las notas de las escuelas y los colegios. Te hace falta una métrica aparte que te diga realmente dónde tú estás en cada momento. Un estudiante que ve que está sacando 50-60% en noveno grado, pero quiere entrar a estudiar ingeniería, quiere entrar a estudiar medicina, todavía tiene un break. De genuinamente ver que está atrás, que tiene que ponerse a estudiar y que lo que están dando en el salón de clase no es bueno. Nosotros tuvimos como 8 maestros de matemáticas. Yo tuve 8 maestros de matemáticas entre noveno y 12 y grado 12. Yo salí de College Board porque a mí me gustaban las matemáticas. Pero muchos de mis compañeros simplemente no lo lograron. O sea, pudieron más notas porque un maestro entraba a mitad de año y no podía realmente empezar a dar clases de cero y explicar a todo el mundo. Era un proceso bien tedioso, pero todo el mundo tenía matemáticas. Y esto es un colegio privado, aunque en la escuela pública pasa, asumo yo, peor todavía. Ok, de nuevo, yo creo que el tema educativo en Puerto Rico se ha convertido en un tema de esos de que ya el país tiró la toalla. Yo creo que Puerto Rico, por alguna razón, la mayor parte de la gente, quizás estoy equivocado, yo siento que hemos tirado la toalla. O sea, que el país está en una posición de, pues así son las cosas, ni modo. Y si tú ves lo que ha hecho la Secretaría de Educación, en gran medida es tratar de hacer ver el no, el esto se puede mejorar, el esto se puede cambiar, no tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Y se puede mejorar y se puede mejorar fácilmente. Y si tú miras casos en Estados Unidos de charter schools o de escuelas charters o de programas como Khan Academy, que tienen escuelas con que lo único que se utiliza es Khan Academy y los maestros asisten a eso, pues las escuelas están centradas en esa plataforma. Y tú ves el desempeño de los estudiantes que antes era sumamente malo y en 6 meses, un año, mejoran masivamente con bien poco. Sí, que demuestra también la tristeza del asunto, porque si tú ves, o sea, es súper triste que tú tengas gente talentosa, gente con capacidad, que esté saliendo mal en prueba y que su vida básicamente va a decidirse por una prueba, cuando realmente el problema no era la persona, él tenía capacidad, el problema fue la forma o el método de enseñanza. Claro. Y no ha habido ningún sistema, y de hecho es lo que hoy sale en The Economist, este fin de semana, en la Economist de esta semana, que es básicamente una edición especial sobre el tema educativo y la tecnología en la educación. Y una de las cosas que mencionan ellos específicamente es eso, es el que tiene el sistema de Austria, que es el sistema que usamos hoy día en Estados Unidos y Puerto Rico, que es el sistema que se inventaron allá en el centro de Europa, donde encontraron un sistema de Prusia, ¿no? Que era un sistema educativo específicamente para los alemanes. Si tú ves, Alemania tiene un sistema educativo de esa forma porque Alemania tenía un montón de gente bien distinta, de regiones distintas. No sé, usted sabe que Alemania tiene como que estas montañas que separan y esto, o sea, básicamente hay un montón de gente bien diferente que tú las quieres unir en un país y como único tú puedes unirlas para que sean un solo país y no sean 8 países dentro de ese otro país, tipo Yugoslavia, era a través del sistema educativo. Y ellos lo vieron como una estrategia económico-política, no realmente una estrategia. Así también al principio de los años 1900. O sea, sí, claro, pero y que fue, sí, de acuerdo. La estrategia de aquello, o sea, lo que quiero decir es que la estrategia político-económica militar de Prusia, de lo que es Alemania y Austria, es lo que se adaptó como el modelo educativo moderno y el que todavía al día de hoy usamos, cuando realmente hemos descubierto que no hace falta medidas o mecanismos para de una sola forma integrar a todo el mundo, porque todos aprendemos de formas distintas, todos tenemos formas diferentes de aprendizaje. Entonces, de repente tú puedes ver cómo de nuevo, estamos en el mundo de la tecnología y la comunicación, pero donde no nos comunicamos y no utilizamos la tecnología para aprovechar que cada estudiante es individual, que cada estudiante aprende de forma distinta. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo. Claro, y aquí pues se le prende el bombillo a mucha gente y empiezan a pensar, pues vamos a poner tecnología, pues la tecnología lo va a resolver todo, vamos a ponerle tablets en las manos a los estudiantes. Mira, si tú me preguntas a mí, esa biblioteca que yo te plasmé, esa biblioteca cerrada, una tablet en las manos de un niño es una biblioteca abierta. Él puede buscar lo que quiera, pero claro, como mismo puede buscar educarse, puede buscar entretenerse. Puerto Rico debe estar buscando, y ya nosotros sacamos los números, aquí hay cuántos estudiantes en escuela pública, como algunos 340,000. 340, le quitamos los que son menores de edad para usar tablets,
y tú pudieras por, qué sé yo, $12 millones, darle tablets a los niños. ¿Para qué? Tú dices, mira, pues no, porque esto va a entorpecer el problema, entorpecer el proceso educativo. No, le vas a dar la herramienta en las manos de un niño de tener acceso a información que quizás en su escuela se le está privando. Y vas a abrir la puerta para bajar el gasto, por ejemplo, en libros de texto. Vas a poder transferirle digitalmente libros de texto, que en el Departamento de Educación es un gasto enorme, y requiere mucha imprenta y requiere mucho gasto en papel. Lo libraría y costeas darle ese recurso al estudiante. Pero eso por sí solo, aunque suena muy bonito, no resuelve el problema, porque de nuevo tenemos que aprender a trabajar con las tecnologías. Las tecnologías no salen tan caras. Exacto, tú consigues una tablet funcional que un niño puede utilizar para aprender por $50. Bueno, pero cuidado, porque las de 50 pesos que han comprado algunas escuelas y algunos municipios son porquerías. Pero estamos hablando de Amazon Kindle. La Kindle sale en 50 y hay veces que la ponen en 40 y es una muy buena tablet. Exacto. Que a recinto de estudiantes salen como $15 millones, lo cual es nada en el presupuesto de educación. Ahora, algo que yo estaba hablando hace poco, que es más o menos lo que trae, el insertar tecnología por insertarla no arregla el problema. Yo tengo una computadora de que tengo como 9 años, pero yo utilizaba mi computadora la mitad del tiempo para estudiar quizás, pero la otra mitad, el 60%, para jugar juegos de computadora. Yo entiendo que hay que separar, que tiene que haber una división clara en el que la tablet que tú utilizas para la escuela no tenga capacidad de ser un juego. Que como tu papá te ve en tu casa con esa tablet, que se puede identificar de alguna manera, él sepa que lo único que tienes ahí son libros o acceso a videos educativos. Que él te puede decir, vete a estudiar ahora, y no se te ve el iPad, y tú te vas para tu puerto y estás viendo YouTube. Y cuando él entra, cambias rápido. Porque en ese momento, o sea, si tú das a un niño de 10, 11, 15 años la posibilidad de jugar, mientras el niño que está aprendiendo va a estar chateando, utilizando Snapchat, haciendo estas cosas, y por eso es que la tecnología en muchos casos ha fallado. La otra razón es que muchos maestros lo ven como competencia, lo ven como que si yo acepto que los estudiantes aprendan con cada Academy en mi salón de clases, ya mi figura no es necesaria, por lo cual mi salario está en peligro. Pero eso no es necesariamente real. Tú puedes tener un salón de clases cogiendo diferentes niveles de matemática, hay más, porque los niños están en diferentes puntos y aprenden a diferentes velocidades. Y cuando tienen preguntas genuinas, levanten la mano y tú estás ahí para contestarles y hablarles sobre ese tema. Y no necesariamente tienen que estar estudiando en el salón con la tablet. O sea, esa es la cosa, porque aquí todo el mundo, cuando imagina implementar tecnología en el sistema educativo, imagina que va a ser una clase digital. Mira, no, el maestro va a dar su clase. Lo que pasa es que tiene que haber un asistente. Muchas veces uno no tiene los medios para pagar tutorías, uno no tiene, o sea, y existe tanto y tanto material gratis que la gente no conoce, como por ejemplo Khan Academy, que es gratis, que tú no tienes que pagar nada, y eso te lleva a todos los temas que yo no sé, trigonometría, nivel 2, pues mira, aquí está esto. O sea, y incluso hay una iniciativa de Khan que es offline, o sea, con el poder de compra del gobierno, con el presupuesto del gobierno y el poder de negociación, ellos pudieran fácilmente hablar con Amazon, abaratar los costos de comprar tablets para todo el sistema, insertarle tutoría a esa tablet, insertarle los controles, insertarle Wikipedia offline, que también existe, y tendría un asistente. Tú no necesitas realmente en el momento, tú no quieres resolver, o sea, tú quieres resolver el problema completo, pero no tienes que resolver todos los aspectos. Necesito mejores maestros, necesito esto, seguro. Vas a necesitar eso, pero ese proceso te tarda 5, 10 años. Corta la brecha ahora. ¿Cómo? Con tecnología. Y yo lo veo tan fácil y es una decisión tan fácil y tan, incluso es hasta políticamente el problema para mí es que favorable. Para mí el problema de fondo a la larga es que vamos a decir o van a decir que el problema es económico. No lo es. En el caso de Puerto Rico no es un issue económico. De hecho, lo que mencionaron, o sea, si tú fueras a comprarle a todos los estudiantes del sistema público del país una tablet y la cierras y solo la puedes convertir en libros y demás, saldría relativamente económico lo que nos cuestan los libros mismos. Y sale mucho más barato que los libros. Claro, o sea, terminas ahorrando un dineral a largo plazo. Pero pero desgraciadamente esa no es la práctica que hemos hecho en Puerto Rico. Un examen como las metas y darlo trimestralmente, porque el estudiante tiene una tablet, se le pasa al estudiante todos los trimestres esa prueba. No hay que estar gastando papel, no hay que tener un montón de maestros. Es una prueba sencilla que el estudiante coge, puede ser frente a sus papás, puede ser en salón de clase, y tener data real
en tiempo real. Sí, de aprendizaje rápido. Es súper constante que tú digas, mira, tu hijo salió así en las notas y salió así en los exámenes estandarizados. Y que tú puedas comparar una con la otra y llevarle preocupaciones a los maestros, tener discusiones con los maestros reales, que los supervisores de las escuelas puedan ver realmente cómo están desempeñando sus estudiantes, que puedan medir hacia atrás, como que mira, el estudiante antes estaba 75% proficiente, ahora está 70, ahora está 65, ahora está 90. ¿Por qué este cambio? Y ese tipo de métricas hacen que las pruebas metas se conviertan relevantes y sean reales. Ahora mismo, yo tener esto 6 meses después, 4 meses después de que se acaban las clases, no logra nada. Realmente es. Sí, ya, un diagnóstico más. Sé que el año pasado fue una pérdida de tiempo para el 50% de los estudiantes. Ya. El compañero Nick Pastrana. Ok. Hay un tema que yo he explicado aquí varias veces y que he dicho que aunque lo haya regalado Pablo Escobar, Junior Cápsula, Ángelo Millones, deberíamos usarlo. Y este tema para mí es un tema sensitivo por la imbecilidad que de nuevo siempre hemos demostrado en estos temas que son tan simples y sencillos, pero que nosotros nos hemos complicado la vida. Me refiero al tema, que creo que es bien importante el tema, que es el tema del helicóptero. Mire, gente, este tema del helicóptero, este helicóptero lo compra el gobierno de Alejandro García Padilla, porque el gobierno de Alejandro García Padilla tenía unas diferencias serias con Aeromet. Aeromet es la entidad que le da servicio de ambulancia aérea al gobierno y que cobra entre 9 y 10 mil billetes por viaje. A veces un poco menos, puede llegar hasta 8 mil, 7 mil, etcétera. 6 mil dólares por viaje. Pero cada vez que se usa Aeromet, el pueblo de Puerto Rico paga miles largos de dólares por ir a buscar a una persona que está en una condición crítica y va a un helicóptero, busca a esa persona y la trae a centro médico típicamente, que son accidentes de tránsito, cosas así. Pues Aeromet alegaba que el gobierno le debía casi 10 millones de dólares. Alejandro García Padilla le dice a Aeromet, no, yo no te debo todos esos chavos, yo te debo 2 millones de dólares. Y en esa pelea, Aeromet amenaza al gobierno, lo cual tiene derecho a hacer, obviamente son una empresa privada para ganar dinero, amenaza al gobierno con que ellos no van a dar el servicio de ambulancia aérea mientras el gobierno de Puerto Rico no le pague los alegados 10 millones de dólares. Y en ese berenjenal que se formó durante varias ocasiones del pasado cuatrienio, el gobernador dice, sí, tú no vas a dar un servicio de ambulancia aérea, pues yo voy a comprar un helicóptero. Y compró un helicóptero. ¿Qué pasa? Que van donde el gobierno, donde la empresa que hace el helicóptero, estos helicópteros de ambulancia aérea, y costaba cerca de 7 millones de dólares entre hacer el helicóptero y adecuarlo a hacer ambulancia aérea, o sea, ponerle una camilla, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que vamos a esta empresa y esta empresa dice, pero hay un pequeño problema. En Puerto Rico, nuestra distribuidora se llama Ecolift. Y hay una ley, que es la ley 75, que es una ley que obliga a que si tú tienes un distribuidor en Puerto Rico, un distribuidor exclusivo, tú no puedes distribuir de la matriz. Y el mejor ejemplo es Coca-Cola. Coca-Cola en Puerto Rico tiene una empresa que distribuye Coca-Cola. El mejor ejemplo es la cerveza, Heineken, la que sea, ¿no? Pues una cervecera que es de allá de Holanda o de Brasil, porque Brasil las compró casi todas, pues viene a Puerto Rico y subcontrata a una empresa como B. Fernández, B. Suárez, los Consuegra, los de la Cruz, Pan American Grain, la que sea. Y esas empresas distribuyen en Puerto Rico, y hay una ley en Puerto Rico resuelta por el Tribunal Supremo que obliga a que tú no puedas ir donde la matriz y comprar directamente si tienes un distribuidor en Puerto Rico, porque para proteger al distribuidor puertorriqueño que aprovechó sus contactos con el mercado, que le dio una publicidad, que le dio una marca, que le dio una presencia, y después vienen los grandes y los sacan del medio. Y por eso usted ve, por ejemplo, que los dealers en Puerto Rico no son directamente de la firma, sino que el dealer pertenece a un distribuidor local. Y eso se hace para, oye, o sea, si yo te creo un mercado, por ejemplo, Honda,
que pertenece a Bella International. Bella International hizo un trabajo, ¿verdad? Lo ubicó aquí, le hizo mercadeo, le creó una buena reputación, le dio un servicio, un mantenimiento, y después viene donde dice, oye, Bella, salte el medio, voy a hacerlo yo. Y vienen y pues clavas al comercio local, a pesar de que el comercio local te dio todos sus accesos, todo su prestigio, toda su... Ok, pues desde esa época, de gente, todos los años 60, esta ley la hizo Muñoz Marín, para evitar que empresas de fuera se limpiaran a las empresas locales. Pues entonces, desde la época de Muñoz Marín está esta ley. Y esa ley obliga a que si tú ibas a comprar ese helicóptero, no podías comprarlo a la empresa en los Estados Unidos, sino tenías que comprarlo a la empresa distribuidora en Puerto Rico que se llama Ecolift. Pequeño detallito. Ecolift estaba siendo supuestamente investigada por las autoridades federales por unos casitos que no tienen que ver con helicópteros, tienen que ver con otro tipo de asunto de transportación de materiales no necesariamente legalizados. En fin, hay una supuesta investigación federal sobre eso. Pero el gobierno, como quiera, le compra el dichoso helicóptero porque era el mismo helicóptero que los que usaban en la policía en Fura. Así que la lógica es, pues ya yo tengo unos pilotos que saben pilotar estos helicópteros, ya yo tengo unas piezas que son las mismas, porque obviamente que eso es lo que hizo famoso Southwest. Southwest se hizo bien famosa como avión, como la línea aérea, porque usaban los mismos aviones para todas sus rutas y por tanto podían comprar las mismas piezas para todos sus aviones y se dañaba uno, lo arreglaban rápido porque podías y tenías todo el tiempo el avión volando y no detenido por problemas técnicos y mecánicos porque las piezas las tenías en todos los aeropuertos, pero eran las mismas piezas para todos los mismos aviones. Y por eso, pues, unas razones por las cuales se compra el mismo avión con las mismas piezas y todo para poder tener en stock las mismas piezas, etcétera. Pues entonces viene el gobierno de Puerto Rico, lo cual es lógico, y compra el mismo helicóptero que tiene para todas las otras operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, de policías, etcétera. Se formó un revolú en Puerto Rico con la compra de ese helicóptero. Y la compra de ese helicóptero se convirtió en un revolú en gran medida porque había una alegación de que Alejandro compró ese helicóptero sin hacer subasta, lo cual es cierto que lo compró a través de una emergencia y que lo compró así al garete porque había un traqueteo, un truco, un pillaje, un robo y demás. Hay unas alegaciones que dicen que Aeromed es la que va a salir beneficiada de todo esto y que la nueva administración estaba ayudando a Aeromed a quedarse con el helicóptero de Puerto Rico y que darle en dación de pago, es decir, toma, aquí está el helicóptero, Aeromed, no te puedo pagar en cash porque estoy pelado, pero aquí está el helicóptero, quédate con él y con eso te pago la deuda que alegadamente tengo contigo. Aeromed alega que son 10 millones, el gobierno alega que eran 2 millones. Y el helicóptero, pues es la diferencia entre 10 y 2, o sea, porque vale 8 millones, eso ahí está. ¡Tarán! Dación en pago, se llama eso en estricto derecho de obligaciones y contratos. Pues la cosa es que en eso, el helicóptero, en todo ese berenjenal que yo les acabo de contar, el helicóptero está aquí, está en Fura. ¿Y qué pasa con un equipo de metal que está cerca de la playa en Fura, en las facilidades de Fura? Que se daña y lo tienen allí perdiendo la garantía, perdiendo dañándose piezas o oxidándose. No lo estamos usando. Y mientras tanto estamos pagándole a una entidad privada por dar un servicio de ambulancia aérea cuando tenemos un servicio que es mucho más costo eficiente y mucho menos costoso que pagarle a una entidad privada. Pero el gobierno de Puerto Rico quiere hacer una APP e ir a usar ese helicóptero para una APP. Mire, independientemente de la madre de los tomates, lo importante aquí es, así hayamos conseguido el helicóptero por Pablo Escobar Gaviria, así nos los haya regalado Junior Cápsula, así nos lo haya dado el narcotráfico y el cartel de Cali nos lo haya enviado para acá. Mire, vamos a usarlo. Ah, que hubo corrupción, vamos a meter preso a quien fue. Chévere, metamos preso a quien sea. Pero mientras tanto vamos a darle uso. ¿Sabes? Todas las veces que alguien pudo haber muerto o alguien pudo haber no tenido. Pues resulta que el gobernador, después de buscar 800 excusas, y tengo que darle crédito a Noti1 que hizo gestiones sobre ese tema, pues viene, y aquí hemos comentado esta noticia 200 veces y fuimos desde el principio diciendo que aquí había gato encerrado, porque independientemente de si el helicóptero se compró legal o ilegalmente o la madre de los tomates, que aquí lo importante era que se usara, si lo tenemos allí, ¿para qué vamos a dejarlo dañar? Pues no, lo tenemos allí tirado. Y se hizo una investigación de la Cámara de Representantes, se dijo que la Contralora decía que no se podía usar, como si la Contralora tuviera ese poder. Y después dijeron que era que no se podía usar por X. Pues finalmente hoy el gobernador de Puerto Rico acaba de decir que se puede usar el helicóptero y que lo van a usar.
Después dijeron que era que los federales lo tenían detenido. Pues mire, la razón que sea. ¿Podemos usarlo? Sí, pues vamos a usarlo. Ah, si hay una corrupción detrás de eso, pues chévere. Pero aquí es donde ustedes cómo los contactos con los partidos políticos funcionan. Porque miren lo que acaba de pasar. Un helicóptero que se compró, que usted puede cuestionar lo que sea sobre esa compra, pero se compró, que está allí, que lo tenemos, que lo pudiéramos estar aprovechando y utilizando. No lo estamos usando por razones estrictamente políticas partidistas. Por pelear con la pasada administración y decir que ellos hicieron corrupción. Chévere, si fue corrupto, métanlos presos. Pero usemos el bendito helicóptero. Usemos el dichoso helicóptero. Hay que salvar vidas, muchachos, como ustedes lo ven. Alguno de los dos quiere comentar. Me parece interesante porque si el argumento era que quieren hacer una PP, la mejor forma de comenzar la PP es dando el uso del helicóptero, poniéndolo a moverse y sacando data y del uso del helicóptero, ver cuántos revenues, cuántos ingresos puede crear, cuánto uso se está dando, cuánto cuesta operarlo. Si no, van a estar estimando todo el tiempo. Vas a entrar a una PP, si no se utilizara el helicóptero, vas a entrar a una PP en la que tú no sabes cuál es el costo, cuál es la demanda real, cuánto es el costo de utilizar el helicóptero realmente, por lo cual estás entrando con cero poder para negociar. Si ya tú estás corriendo el negocio y decides vender la mitad de él, el 60%, y entrar con una compañía privada para que el gobierno no lo opere, porque tú entiendes que una compañía privada puede ser aún más eficiente, pues comienza a utilizarlo, no politiques y crear una eficiencia real del país. O sea, realmente el no utilizarlo bajo ese argumento es totalmente político, igual que el de buscar simplemente decir que la administración previa fue corrupta y el helicóptero viene por razones corruptas. Yo no sé, o sea, para mí es un asunto tan sencillo como cuánto vale la vida de un ser humano mientras tenga un aparato allí, y es para que usted vea cómo son los políticos del país. O sea, si tú puedes llegar al punto de que alguien que esté en una situación de vida o muerte no le va a llegar un aparato porque estás en una pelea política que lo puede salvar, pues eso son los políticos. O sea, esa es la verdad de cómo son los políticos. O sea, para mí esa es la demostración de hasta qué punto somos capaces de llegar por razones electorales. Mire, si a usted no le gusta el helicóptero, si usted cree que hubo corrupción, investigue todo lo que tenga que investigar, pero vamos a usar el aparato que tenemos ya como un activo. O sea, esto es como, mira, para mí el ejemplo que mejor puedo dar es que el carro que utilizaba el gobernador Alejandro García Padilla parecía un carro había sido un carro confiscado. Ese carro había sido confiscado de alguien que había sido un aparente narco y lo confiscaron. Pues la cosa es que ese carro, al confiscarlo, pues obviamente uno dice, diablo, ese carro fue de alguien y pues mira, lo confiscamos y le buscamos un uso útil. ¿Sabes cuál fue el uso útil? Pues lo usó el gobernador por 4 años y ahora lo está usando el representante del gobernador ante la Junta, Elías Sánchez. Y el carro, o sea, un carro que vino de fuentes cuestionables. Pues vamos a meter preso al tipo, pero el carro lo usamos. ¿Tú sabes qué culpa tiene el carro de que el tipo que lo compró fue un traquetero? En un país que no tiene activo, un país quebrado, tiene un activo que no quiere usar. Te cuesta 8 millones, porque tampoco es un carro que vale 10 mil pesos. Estamos hablando de 8 millones de pesos. Entonces tú ves de nuevo, es lo mismo, es que la política va por encima siempre de todo, maldita sea. Es como que no somos capaces de forma alguna de quitar la política partidista de nuestra mente. Somos incapaces de lograr nunca en nada sacar lo que es político partidista y usar lo lógico. Mira, la pasada administración no estaba haciendo esto, que yo no estoy de acuerdo, pues vamos a meter preso que lo haga, pero mientras tanto lo seguimos usando. O sea, es como cuando Sila planteó eliminar el centro de convenciones o eliminar la obra de Rosselló, lo que había hecho. Pues mire, no, vamos a usarlo, lo tenemos ahí, ya está hecho, pues vamos a usarlo. Ya está hecho y la deuda hay que pagarla. Pero es lo mismo que íbamos a hablar de la OPR, es lo mismo que está haciendo la UPR, y la OPR es al son de que son ahora 500 millones al año, que es el subsidio ahora. Estamos politiqueando con el sistema, estamos cambiando rectores por razones políticas, poniendo presidentes por razones políticas, no porque son buenos administradores, para un programa, para la educación del país, y nos cuesta 500 millones al año. Es increíble que estemos dispuestos simplemente a desperdiciar 500 millones al año, porque sí, porque yo quiero poner a esta persona ahí para que responda a mis intereses, no porque es un buen administrador, no porque va a reformar la UPR y la va a convertir en el próximo MIT o en el próximo Harvard o un sistema que ustedes todos aquí nos graduamos de la UPI, todos aquí. O sea, nosotros todos y cada uno de nosotros se graduó de la UPI. Pregunta, muchachos, ¿hay mal gasto en la UPI?
administración de empresas. Ustedes fueron más activos que yo, o sea, así que les pregunto a ustedes Yo por... me gradué de administración de empresas y allí hay un salón con, creo que son 12 terminales de Bloomberg. Bloomberg es un sistema que cuesta $24,000 al año cada licencia. Cuesta $24,000 al año y lo utilizan los bancos más sofisticados para tradear los hedge funds. Los fondos buitres que están comprando y vendiendo de Puerto Rico tienen terminales de Bloomberg para hacer eso. Y allí para los estudiantes de aprender hay 12 terminales. Eso no hay escuelas, no hay universidades en los Estados Unidos que tengan eso. Ese salón no se utiliza. Lo utilizaba yo, lo utilizaban 3 personas más que eran fiebres, que les gustaba esto de las inversiones, pero los profesores no sabían usarlo. Quizás había una profesora que sabía usarlo, una profesora que sabía estar en data de él, pero no era requisito del departamento. ¿Cómo es que usted gastando? Claro, pero por otro lado demuestra la calidad de educación cuando tú tienes Bloomberg es el sistema que usa el trading de todo el mundo, básicamente. Pero los O sea, estudiantes no se enteraban. esto es lo que usan en China, o sea, esto es lo que usan en Japón para tradear y nosotros, yo nunca usé Bloomberg y yo me gradué de finanzas. Tú ni sabías a lo mejor que estaba el salón. Yo no sabía que estaban las 2 terminales de Bloomberg que estaban allí. No, O sea, que yo puedo chatear con los inversionistas más grandes del mundo a través de Bloomberg. Tú puedes escribirle un email, un Bloomberg Message que se llama, que es un Me acabo de enterar de que hay ese sistema. Diablo, yo me gradué de allí. Digamos a Paulson. Bachillerato. El único que se entera que eso existe es el que coge la clase de Bloomberg. Pero eso está allí y abierto. Tú lo que tienes es que registrarte y ya. Si no, y, Mira, tengo un pana que se graduó de Boston College y me escribe y me dice que la UPR hay terminales de Bloomberg. no es que hay 12. Hay 11 en Digo, pero a lo mejor es que las regalan. nos regalan, creo que son 9 terminales. Pagamos que nos regalan 9, algo Digo, porque por ser educativo que siempre te dan unos tipos de Pero waivers. yo no veo eso como un mal gasto. Yo no sé cómo tú lo ves. No. Es la falta de Sí, utilización. pero 12, pero hace falta 12. O sea, digo, quizás para la clase de Bloomberg hace falta 12. No hay la clase de Bloomberg per se, pero la clase de inversiones se supone que se da. Y la clase de. Mano, pero como yo tengo una clase de inversiones y no, yo me gradué de eso y no cogí nunca una clase de que yo no sabía que existía la licencia de Bloomberg en la Porque universidad. el profesor mismo no sabe ni. Pero, o sea, que si eso es ese mal gasto, imagínate todas las otras cosas que hay mal gasto. O sea, No, que si el taller de herrería, que si. O sea, nosotros Hay un taller de herrería. hay un taller que para las rejas, o sea, tú no contratas a un tercero. La única vez que yo vi a alguien soldar algo en la UPI fue cuando soldaron los portones. Para huelga. Contrataron personas de afuera para que lo hicieran, porque ellos estaban en huelga. No, la cosa no es esa. Digo, en ese caso, Edgardo, pues, tú traíste el punto de que se usan terminales de Bloomberg en la UPI. Pero yo pienso que hasta cierto punto eso es una inversión. Sí, tú te aseguras de que tu sistema educativo va de acuerdo con esos recursos. Ese es el gran problema. Es el mal gasto igual que el helicóptero. Está ahí y no estamos forzando su uso. Está ahí, no estamos diciendo... mano, si tú me dices a mí que nosotros tenemos terminales Bloomberg, o sea, gente, estamos hablando de que eso es lo que se usa en el mundo entero para usted aprender de inversión, usted, verdad, comprar y vender de inversión, y inversiones de bonos, fondos mutuos. Y eso no, o sea, yo te digo, me acabo de enterar. O sea, yo sabía que había un terminal, no sabía que había 12. Y sabía que había uno porque tú me lo dijiste hace un año. O sea, pero yo no sabía que eso existía, que habían 12 en una biblioteca completa de la universidad. Eso es un escándalo. Y el cuarto está brutal. Y tengo que decirte, la bibliotecaria de la biblioteca está siempre buscando que las personas lo utilicen. Hay gente genuinamente buscando que la gente lo utilice, pero como no es un mandato del director, del decano del departamento, es decir, vamos a darle uso a ese activo que tenemos ahí, el activo se va a seguir utilizarse. Y no es tanto dinero en términos reales para la UPR, pero es que nos cueste $30,000, $40,000 al año por terminal y nada más pagamos 2 o 3. Pero es un activo muy bueno que está siendo utilizado. Que no solamente malgasto, que estamos gastando dinero en cosas que no necesitamos, sino que las cosas que sí necesitamos, cuando las tenemos, no las utilizamos. Como helicóptero, como Bloomberg. Ya, es que son palabras mayores para mí. O sea, tú ves que no hemos sacado provecho de cosas tan útiles como esa, o sea, que tú puedes graduar a un estudiante de bachillerato que nunca lo usó, y eso es básico si tú quieres trabajar en el mundo de las inversiones, pues. No, hay personas que tienen lagunas más grandes, que es un terminal de Bloomberg, ¿no? Saber usarlo, no usarlo. Pero estamos hablando de se llama el gasto. La cosa es, ¿sabes? Ajá. No hay duda que hay mal gasto, pero... El médico de la universidad es un ejemplo. Y nos quedamos sin hablar del tema, nos vamos a tener que ir. Muchas gracias.